La tormenta empezó con un crujido seco, como si el bosque hubiera decidido cerrar la puerta al mundo. El padre soltero pensó que sería solo otra noche incómoda, una más en la que fingir fortaleza era más fácil que admitir cansancio. No sabía que esa cabaña, aislada por la nieve, estaba a punto de pedirle algo que llevaba años evitando: quedarse, escuchar y sentir. Y cuando la CEO, temblando, se acercó al fuego y susurró algo que cambiaría el ritmo de sus respiraciones, el tiempo dejó de correr como siempre y empezó a latir. Habían llegado a la cabaña por error, o eso parecía. Él se llamaba Mateo, cargaba con la responsabilidad de un hijo de 8 años y con una vida que había aprendido a sostener sin pedir ayuda. Ella era Valeria, CEO de una empresa tecnológica que todos creían hecha de acero, famosa por su voz firme y sus decisiones rápidas. El camino se cerró por la nevada, el celular perdió señal y el coche quedó inútil, como un animal cansado. Dentro, la cabaña ofrecía poco: una mesa, 2 sillas, una chimenea antigua y una cama estrecha con una manta gruesa que olía a madera y tiempo. Al principio, hablaron de lo obvio. De la tormenta, del frío, de la mala suerte. Mateo encendió el fuego con manos seguras, había aprendido a resolver sin ruido. Valeria observó en silencio, como si aquel gesto sencillo le recordara algo que había olvidado. El viento golpeaba las paredes, y el bosque parecía murmurar historias viejas. Con cada hora que pasaba, la cabaña se hacía más pequeña, no por falta de espacio, sino porque las palabras empezaban a ocuparlo todo. Valeria rompió el silencio contando por qué había aceptado aquel viaje de negocios en medio del invierno. Habló de una infancia en la que el frío era emocional, de una casa grande y vacía, de una promesa que se hizo a sí misma: nunca depender de nadie. Mateo escuchó sin interrumpir, con esa atención rara que no juzga ni intenta arreglar. Luego, sin darse cuenta, habló él. De su esposa, de cómo la enfermedad se llevó las risas y dejó un niño que preguntaba por qué los adultos también lloran. Habló de noches largas, de cuentas apretadas, de la culpa constante de no ser suficiente. El fuego bajó, la temperatura también. Valeria se frotó los brazos, intentando mantener la compostura. Fue entonces cuando, con la voz más pequeña de lo que jamás había usado en una sala de juntas, susurró: ¿puedo meterme bajo tu manta? No era una invitación imprudente, era una petición humana. Mateo dudó un segundo, no por temor, sino por respeto. Asintió, y compartieron el calor, separados por una distancia mínima que parecía enorme. El silencio que siguió no fue incómodo, fue un acuerdo tácito de cuidado. La noche avanzó entre respiraciones acompasadas y recuerdos que salían a la superficie como burbujas. Valeria habló de decisiones que la habían llevado lejos de sí misma. Mateo habló de su hijo, de cómo le enseñó a atarse los zapatos y a decir la verdad incluso cuando duele. Afuera, la tormenta rugía; adentro, algo se ordenaba lentamente. No pasó nada que necesitara explicaciones al amanecer, pero todo cambió. Porque a veces el mayor acto de valentía es permitir que alguien te cubra del frío. Cuando amaneció, el mundo estaba blanco y silencioso. El coche seguía atrapado, pero ya no parecía un problema. Compartieron café aguado y risas tímidas. Valeria observó a Mateo mientras recogía leña y pensó que el liderazgo no siempre se aprende en oficinas. Mateo la vio tomar notas mentales incluso allí, y entendió que la ambición también puede nacer del miedo a quedarse sola. Se prometieron ayudarse a salir cuando el camino se abriera. No sabían que el verdadero camino ya había empezado dentro. La segunda noche llegó con menos tormenta y más preguntas. Si la primera había sido de refugio, la siguiente fue de decisión. Y justo cuando parecía que la calma era suficiente, una noticia golpeó como un trueno lejano: la empresa de Valeria enfrentaba una crisis grave y su ausencia podía costar miles de empleos. El teléfono captó una señal débil por segundos, suficiente para traer el mundo de vuelta. Valeria se cerró, la CEO regresó a su postura firme. Mateo vio el cambio y sintió el miedo de perder lo que apenas había empezado a existir. Ella quiso irse caminando si era necesario. Él le dijo que quedarse también era una opción valiente.
Discutieron sin levantar la voz, con esa intensidad que nace del cuidado. Valeria confesó que siempre huía cuando algo importaba demasiado. Mateo admitió que siempre se quedaba, incluso cuando quedarse dolía. La cabaña, testigo silencioso, parecía pedirles honestidad. Finalmente, encontraron una solución juntos. Valeria delegó, confió en su equipo por primera vez sin controlarlo todo. Mateo propuso un plan para cuando salieran, no promesas grandes, solo pasos pequeños y reales. La crisis no desapareció, pero cambió de forma. Porque enfrentarla juntos la hizo más ligera. Cuando la ayuda llegó y el camino se abrió, ninguno de los dos quiso que ese momento se perdiera en la rutina. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo una mirada larga, un abrazo sincero, y la certeza de que la vida no se arregla de golpe, pero se ilumina cuando se comparte. Valeria regresó a su empresa con una nueva forma de liderar. Mateo volvió con su hijo, con historias de nieve y una calma distinta en los ojos. Meses después, se reencontraron. No para repetir la cabaña, sino para construir algo que no necesitara tormentas para existir. Entendieron que la fuerza no está en soportarlo todo solo, ni en mandar siempre, sino en saber pedir una manta cuando el frío aprieta y ofrecerla sin miedo. Y si algo dejó aquella noche fue una verdad simple y poderosa, incluso las personas más rotas pueden ser refugio. Incluso las más fuertes necesitan calor. Y a veces, perderse es la única forma de encontrarse.